Señor, mejor estar en tu casa. Y ahí queremos estar. Por siempre. Por siempre. Solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu belleza, rodeado de tu gloria, en tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás, oh mi Dios. Tú eres mi fuerza y mi canción, y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás. Quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Queremos saludarles en el amor del Señor, con gozo, con alegría, sabiendo que el Señor ha bendecido a las familias en este día, en este miércoles 15 de julio, que por la gracia de nuestro Señor nuevamente estamos ante su presencia, estamos ante ustedes y queremos que juntos podamos nuevamente tener un tiempo de devocional con nuestro Dios. Así que bienvenidos, hermanos, hermanas, aquellos que están llegando del trabajo, tal vez están descansando ya en sus hogares o están apartando un tiempo para tener esta conexión con Dios y también conexión con nosotros. Bienvenidos, hermanos, y queremos felicitarlos porque toman ese tiempo para el Señor y que juntos podamos recibir de sus grandes bendiciones. Así que bienvenidos y tengamos el llamamiento a la adoración. Lo encontramos en Nehemías capítulo 9, versículos 5 y 6. En la pantalla va a aparecer para que todos juntos, hermanos, hermanas, jóvenes, niños, podamos leer la escritura y con este llamado que el Señor nos hace a que le adoremos, comencemos este tiempo de devocional. ¿Por qué debemos de bendecir al Señor? ¿Por qué debemos de tomar un tiempo para estar en conexión con Dios? Por eso este pasaje nos va a enseñar el por qué tenemos y debemos de adorar al Señor. Juntos dice de esta manera: vamos, bendigamos al Señor nuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad.
Señor, que tu glorioso y excelso nombre sea bendito más allá de toda bendición y alabanza. Tú, Señor, eres el único Señor. Tú hiciste los cielos y los cielos de tus cielos. Con todas sus huestes, tú creaste la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú diste vida a todo cuanto existe. Por eso las huestes celestiales te adoran. Amén. Amén. Si las huestes celestiales adoran al Señor, nosotros también debemos de glorificarle, porque somos parte de su creación, somos sus hijos, y por eso dice la palabra: excelso y glorioso es tu nombre y debe de ser bendito. Y en nosotros debemos de decirle al Señor: gracias por esta bendición. Así que si los huestes celestiales le adoran, vamos a unirnos a este tiempo de adoración, hermanos, hermanas, también poniéndonos en las manos del Señor en esta hora. Hagamos una oración de invocación para pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos dirija en esta tarde. Oremos. Bendito y eterno Dios, nuevamente te damos gracias por la oportunidad que nos brindas nuevamente de estar en este día, miércoles 15 de julio, para poder tener un tiempo de devocional. Señor, en este momento queremos ponernos en tus manos. En tus manos pongo a las familias de la iglesia, a todos nuestros hermanos, hermanas que nos ven en otros estados, en otras ciudades, en otros pueblos, Señor, donde llegue la transmisión, Señor, que también puedan abrir sus corazones, de manera que juntos podamos bendecirte, Señor, para poder de esta manera disfrutar de tu presencia a través de este tiempo de devocional. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé ese gozo, la alegría de poder estar conectados contigo, Señor, y que juntos también poder con gozo cantar y escuchar tu palabra. Te lo pedimos todo esto y en tus manos dejamos este tiempo de devocional, pidiendo tu dirección en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estudiando, hermanos, hermanas, las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis, que en su tiempo existieron en Asia Menor. Ahora hemos visto, estudiado acerca de estos pasajes, en el cual hoy es Turquía y toda esa zona. Sabemos que hay iglesias cristianas en esa zona, el evangelio sigue, y en cada mensaje estamos estudiando que el Señor les reconoce su trabajo, pero también les reprocha algunas cosas. Y una de las maneras que podemos entender de la palabra del Señor es nuestro compromiso con Dios. Y en este pasaje hoy vamos a ver y vamos a terminar con este, es el tercer estudio en una sola iglesia, la iglesia de Tiatira. Hoy cerramos con la tercera iglesia y entonces con la cuarta iglesia. Pero lo que queremos resaltar, hermanos, hermanas, es precisamente esto. Nuestro tema de hoy va a ser más que al principio. ¿Pero por qué menciono esto? Porque el himno que vamos a entonar es un himno que nos invita a que reflexionemos, porque nuestro amor a Dios, hemos dicho en este pasaje, en esta iglesia va enfocado. Dijimos, una de las obras del Señor es el amor. Amaban mucho a Dios, amaban mucho al prójimo, pero para amar al prójimo tenían que amar a Dios. Y eso Dios le aplaudió a la iglesia y les dijo, eso es lo que quiero. Pero posteriormente la iglesia de Tiatira fue dejando ese amor a Dios. Por eso, una de las maneras de mostrar amor a Dios a las personas, no solamente entre creyentes, es a la gente inconversa, es que debemos de predicarles la palabra. Por eso vamos a entonar un himno que nos invita a hacer este trabajo, porque un día el Señor nos va a llamar a cuentas y nos dirá si les hablamos de Él a las personas. Y qué triste será cuando esas personas digan delante de Dios, nadie me habló a mí. Y los pocos que conocí que eran creyentes se portaban mal. Qué vergüenza será para la iglesia. Por eso este canto dice, ¿qué dirás al saber que tu amigo más fiel nunca supo la historia de Cristo? Podemos meditar, pues yo quisiera que lo cantemos. El himno
614 en nuestros signarios. ¿Qué dirás al saber? ¿Qué dirás al saber que tu amigo más fiel no supo la historia bendita del amor de Jesús, de su muerte en la cruz? ¿Qué dirás al oír sus palabras? Nunca me hablaron de Cristo, nunca me hablaron de Cristo. A muchos conocí, mas a nadie oí contarme la historia de Cristo. Oh, qué triste será que un alma inmortal no supo que vino a salvarla el amante Señor que por ella murió. ¿Qué dirás cuando Él así diga? Nunca me hablaron de Cristo, nunca me hablaron de Cristo. A muchos conocí, mas a nadie oí contarme la historia de Cristo. Oh, no esperes ya más, ya no debes callar la historia de Cristo bendito. Que no tengas que oír a ninguno decir, no hubo quien me hablara de Cristo. Nunca me hablaron de Cristo, nunca me hablaron de Cristo. A muchos conocí, mas a nadie oí contarme la historia de Cristo. Dice la Escritura: ¿cómo creerán a aquel de quien no han oído? Romanos 10:14. Una de las cosas que el Señor no quiere que dejemos de hacer es hablar a las personas de Cristo. Y una de las maneras de hablar a las personas, como lo hemos dicho aquí en la iglesia, no tanto es estar en casa con la Biblia abierta, que es bueno, sino con el testimonio podemos hablar de Cristo. Pero si nosotros damos mal testimonio, pues la gente delante del Señor dirá esto: nadie me habló, y los pocos que conocí eran peores que nosotros. Es una vergüenza para la iglesia. Por eso el Señor, a través del estudio de hoy, nos va a recordar qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a leer la palabra, Apocalipsis capítulo 2, y de esta manera veamos el pasaje. Después de la lectura, quiero que hagamos una oración de gratitud e intercesión para que podamos nosotros también tener la oportunidad de estar ante su presencia en esta mitad de semana, dándole gracias, pero también tengamos la oportunidad de estar ante el Señor con alguna petición que tengas ahí en tu hogar, en tu corazón. Tendremos el momento, pero antes tengamos la lectura en Apocalipsis capítulo número 2, versículos 18 al 29. Vamos a leerlo todos estos versículos. Hoy, repito, es el último estudio de esta iglesia. Lo repartimos en 3 estudios. Vamos a leerlo completo los versículos y solamente vamos a ir viendo algunas cosas que hoy nos corresponden ver. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia,
y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Tengamos la oración de gratitud e intercesión y aprovechemos para orar, para tener el tiempo de reflexión de la palabra. Padre, nuevamente estamos ante tu presencia. Gracias te damos porque nos permites llegar otro miércoles en esta mitad de semana donde podemos seguir en una conexión contigo. Podemos seguir, Señor, conectados contigo, Señor, a través de este devocional. Gracias te damos porque nos has dado vida, salud, fuerzas. Gracias porque podemos movernos, Señor. Y gracias porque nos permites, después de un día de labores, para muchos, Señor, que ya están en sus casas descansando, después de un día de trabajo, ahora pueden descansar en tus brazos, en tu palabra, y tener este alimento espiritual que cada día, Señor, tu pueblo lo necesitamos. Pedimos, Señor, que reciba la gratitud de toda tu iglesia por las bendiciones recibidas, porque nos has cuidado en este día, en nuestras salidas, en nuestras entradas, en donde quiera que estuvimos, Señor, hemos visto tu misericordia, hemos visto tu amor, y gracias porque hasta estos momentos podemos decir, hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque nos has dado de tu bendición, aún, Señor, sabiendo que no lo merecemos. Tú eres tan bueno, Señor, que siempre nos das muchas veces hasta de lo que no te pedimos. Bendito sea tu nombre, Señor, y te pedimos que recibas nuestra gratitud. Escucha la gratitud de tu pueblo que se reúne en esta hora para poder alabar y bendecir tu nombre. Pedimos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos ahí en sus hogares. Recibe la ofrenda de gratitud que te están ofreciendo en estos momentos, y que también, Señor, sientan tu presencia y expresen, Señor, con todo su corazón esa gratitud que tienen ahí desde sus hogares. Pero asimismo, Señor, queremos darte la honra y la gloria porque nos permites también poner en tus manos las diferentes necesidades que tu pueblo tiene delante de ti. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. No podemos, Señor, hacer las cosas por nosotros mismos. En tus manos dejamos entonces las peticiones de cada corazón. Tú los conoces. Cada familia, cada persona tiene diferentes necesidades, pero tenemos el mismo Dios, tenemos la misma fe, el mismo Espíritu Santo, el mismo Jesucristo, en el cual clamamos en su nombre para poner en tus manos cada necesidad, cada petición. Oramos por los enfermos, por aquellos hermanos, hermanas que están con un tratamiento médico. Señor, te rogamos que sigas haciendo tu obra como lo has hecho hasta hoy. En aquellos hermanos que también siguen, Señor, enfermos ahí desde sus hogares, están atendiendo, Padre Celestial, oramos para que tú sigas haciendo la obra en cada uno de ellos y le des fortaleza, ánimo también a todos sus familiares, en aquellos que también se preocupan. Rogamos para que tú les des esa paz que necesitan en estos momentos. Oramos también por nuestros hermanos, hermanas que tienen esa
bendición, Señor, también de servirte en algún ministerio de tu iglesia, pero que en estos tiempos no lo han hecho, Señor, porque las circunstancias no nos lo permiten. Pero rogamos también a que sigas dándoles ese gozo a cada líder de cada ministerio, a todos los ministerios de la iglesia. Quiero ponerlos en tus manos para que sigamos de una o de otra manera sirviéndote, Señor, a través de los diferentes medios que también que podemos utilizar para seguir aprendiendo de tu palabra. Oramos por el ministerio Crece Infantil, oramos por el ministerio juvenil, por el ministerio de damas, por el ministerio de varones, la junta de diáconos, el ministerio del coro de la iglesia. Oramos entre otros ministerios más que tenemos, Señor, para que tú sigas, Señor, también dándoles ese gozo en sus corazones, para que te sirvan, Señor, desde sus hogares, también de esta manera reconociendo tu poder y tu gloria. Y no permitas que tu iglesia se enfríe en estos tiempos difíciles, al contrario, que sea una oportunidad más de que cada día podamos conectarnos contigo. Oramos, Señor, en esta hora también para nuestros hermanos que siguen en busca de un empleo, que perdieron sus trabajos ante esta situación que atravesamos también. Rogamos para que nuestros hermanos y algunas hermanas, Señor, que están con esta necesidad, que tú les abras las ventanas de los cielos, de manera que sobreabunde tu bendición en sus vidas y en sus hogares. Señor, en tus manos dejamos cada petición de la iglesia. Tómalos en tus manos, Señor, y también queremos aprovechar para orar y pedirte la intervención y la participación de tu Espíritu Santo en esta hora a través de tu palabra. Que sea Él quien nos hable, Señor, y que podamos nosotros entenderla de una manera sencilla, Señor, y que tu palabra entre en nuestros corazones. Pero lo más importante, te pedimos que nos ayudes, que lo pongamos en práctica, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, después de haber orado, después de haber tenido la lectura, ahora tengamos este tiempo para tener la reflexión de esta tarde. Seguimos con el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Tiatira, a una iglesia en la cual Dios le reconoció sus dones, sus trabajos, lo alabó, lo exaltó, pero también les hizo ver lo que les faltaba por hacer o lo que estaban dejando de hacer. Así que entremos en materia, mis amados hermanos, y tengamos unos minutos para reflexionar en esta hora. Y nuestro tema de hoy es más que al principio, como lo dice el versículo número 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. De ahí sacamos este tema, más que al principio. Así que tengamos la oportunidad de entrar a la palabra del Señor. Hermanos, cuando uno de nosotros compra algo nuevo, ¿qué sucede? ¿Te ha pasado alguna vez o muchas veces cuando compras algo nuevo, cómo lo cuidas, verdad? No quieres que se ensucie para nada. Lo guardas muy bien. Y si empieza a ensuciarse, cada rato lo estás limpiando. No quieres que se manche ni tantito, porque apreciamos tanto, porque lo queremos ver siempre limpio, siempre nuevo. Es más, a veces hay momentos en que decimos a alguien, no, eso no lo toques, por favor. A veces hay personas, yo he escuchado que dicen, no me lo toques, eso es sagrado, ¿verdad? De lo sagrado no tiene nada, ¿verdad? Por eso es un dicho que a veces decimos que está mal, pero lo que queremos transmitir es, no me lo ensucies, no me lo toques, es nuevecito. Entonces, cuando compramos algo nuevo, lo cuidamos de una forma, muchas veces hasta exageradamente hablando, con tal de no ensuciarlo. Pero con el paso del tiempo, tal vez vas a tener la misma idea que un servidor, pero al paso del tiempo, muchas veces comenzamos a descuidar eso que comenzamos a cuidarlo tanto. Pasa el tiempo,
vamos ya descuidando esas cosas. Llega el momento que si se ensucia nos da igual. Llega el momento que si le cae polvo, pues luego lo limpio. Ya el aprecio, ya el cuidado, ya no es lo mismo. Y entonces comenzamos a perder ese amor que teníamos a ese objeto que lo compramos, tal vez porque nos costó caro, por eso lo limpiábamos cada rato, pero con el paso de los días, meses, semanas, comenzamos a descuidarlo. Dios nos creó antes de la fundación del mundo, y desde antes de la fundación del mundo, Dios dice allá en Efesios y en Romanos capítulo 8 también, cuando nos habla la doctrina de la justificación, la doctrina de la gracia de Dios, nos habla y nos dice que Dios desde el principio, Él nos amó. Antes de que el mundo existiera, Él nos amó, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿será que Dios ha descuidado su amor para con nosotros? ¿Será que Dios ya no nos ama como al principio? El pasaje o en toda la Biblia encontramos que Dios es un Dios de amor, que siempre nos ama. Y es más, Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 dice que nuevas son cada mañana, ¿qué cosa? Su fidelidad, su amor son nuevas cada mañana. Es decir, Dios nunca nos descuida. Dios nunca dice, estoy perdiendo mi amor por ti. Dios no es como nosotros, que apreciamos algo por un momento y después lo descuidamos. Dios no es así. Dios nos ama desde el principio y nos sigue amando igual y nos seguirá amando igual. ¿Por qué? Porque fuimos comprados con la sangre de Jesucristo. Así que en esta cuarta iglesia de Asia Menor encontramos algo importante. El versículo 19 ya lo hemos visto, solamente un resumen. Dijimos que Jesús felicita a la iglesia. ¿Por qué lo felicita? Porque tenían amor a Dios. Y ese amor a Dios, esa entrega a Dios, los llevaba a tener amor con quienes dijimos. Amor con el prójimo, amor con la gente. Y no solamente se tenían amor fraternal como iglesia, sino iban más allá a los vecinos, se llevaban bien con todas las personas, y eso lo aplicaron, lo que dice Romanos capítulo 12. La iglesia de Tiatira aplicaba Romanos 12 cuando dice, ustedes deben de buscar la paz con todos los hombres. ¿Qué es eso, buscar la paz con todos? Es practicar el amor. Y de manera entonces, Dios los felicita. Una iglesia que tenía fe, Dios los felicita por su servicio, por su paciencia. Aun cuando había tribulaciones, la iglesia seguía fiel al Señor y por eso los felicita y le dice, tus obras postreras, las cosas que vienen después, dice, son más que las primeras. Hay una felicitación de Jesucristo por la iglesia, por su iglesia que estaba allá en Tiatira. Entonces, Jesús, después de felicitar a la iglesia, porque encuentra lo que Dios quiere de su iglesia, después les hace unos reclamos de sus malas acciones. Y no les reclama para hacerles sentir mal. Dios no les reclama cuando les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí está el reclamo de Jesucristo. Pero no les reclama para exhibirlos, sino para corregirlos, para que se corrija la iglesia. Y entonces encontramos que el Señor felicita a su iglesia, pero después les reclama las malas acciones. Y esto nos enseña que Jesucristo, el dueño de la iglesia, la presencia de Jesucristo,
sigue adelante de su iglesia misma. En este pasaje, ya dijimos, encontramos un elogio del Señor. Hay una felicitación, pero después viene el pero de Jesús. El pero de Jesús hace un cambio en este pasaje. Entonces, el pero de Jesús lo encontramos en cada una de las iglesias del Apocalipsis, las cuales encontramos que la iglesia que está en este mundo, todas las iglesias tienen debilidades. Por eso dije hace unos momentos que cuando Cristo reclama, reprocha, no es para exhibirnos, sino es, Dios dice, solo no puedes, tienes debilidad, y por eso yo te hago la observación en dónde estás fallando, pero lo que quiero es que te arrepientas, y yo quiero ayudarte, dice Jesucristo. Si cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, nos preguntaran si amamos a Dios, ¿qué le responderíamos a esa persona? Ya sea que te pregunte un pastor, un anciano de iglesia, un creyente más, o incluso una persona incrédula, que te pregunte, oye, ¿usted ama a Dios? ¿Qué le responderías si tú vienes al templo? Sin duda alguna, tal vez le responderías, claro que yo amo a Dios. Esa es nuestra respuesta inmediata. Pero la pregunta que sigue es, ¿realmente amas a Dios? ¿Cómo me puedes demostrar que amas a Dios? Solamente porque dijiste, no, yo amo a Dios. No, yo soy miembro de la iglesia por 30 años, por 50 años, yo fui fundador, yo fui el que puso la primera piedra de tal templo. A veces nos dejamos llevar por eso. A veces porque decimos eso pensamos que ya amamos a Dios, pero ¿saben cómo reflejamos realmente cuando amamos a Dios? Cuando amamos al prójimo. Porque hemos dicho que el amor a Dios va tomado de la mano. Ese es el mayor mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y luego, pero a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, podemos estar en un templo cantando, levantando las manos, cerrando los ojos cuando cantamos, pero si saliendo del templo ni siquiera nos saludamos, es un amor a Dios falso. Así de sencillo. La iglesia de Tiatira tenía ese amor al Señor, tenía fe, paciencia, servicio, sus obras. Pero miren, el problema comienza en el versículo 20. Algunos comenzaron a darle lugar a una mujer llamada Jezabel, dice, que se decía ser profetisa y enseñaba. Ahora, la iglesia, dijimos que es una iglesia tolerante, eso fue nuestro tema desde un principio. Reproches a una iglesia tolerante porque tolerabas y decían, bueno, si esa mujer se dice profetisa, pues vamos a darle chance, vamos a escuchar qué nos dice. Pero muchos empezaron a escuchar la palabra de esta mujer. Y dice el versículo 20, han permitido que esa mujer enseñe en mi iglesia y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En otras palabras, esta mujer lo que hacía es que la iglesia fornicara de una manera espiritual con Dios. Es decir, lo que hacían la iglesia de Tiatira, algunos, no todos, porque abajo encontramos, dice, pero algunos no han caído en eso. Lo que encontramos es que empezaron algunos a mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. Ahora, yo no sé si has escuchado esto. Puedes ir al baile, no pasa nada, ahorita no pueden salir, pero anteriormente, y espero que no suceda después esto, puedes salir al baile, al fin y al cabo eso no es pecado, es mover tu cuerpo y no pasa nada. Pero la Biblia dice que si eres nueva criatura, no debemos de participar en esas cosas. Sucede mucho en las bodas, en los 15 años. Cuando hay una boda, unos 15 años, todo es consagración en el templo, todo es reverencia. Pero entrando al salón,
A veces decimos, y bueno, ¿y la consagración dónde quedó? Y empieza la música y empieza ahí a sacar los mejores vinos. A veces esto sucede. En las iglesias a veces, bueno, dice, bueno, voy a dar unos 2 arreglos de flores porque no me alcanza el dinero para adornar el templo. Pero cuando entramos a un salón está lleno de flores y decimos, no, que no había dinero. Porque estamos entonces confundiendo que amamos a Dios. Y entonces, dice la palabra del Señor, Jesús quiere ver a su iglesia que le amemos cada día más que al principio, más cuando nos entregamos a Él por primera vez, que no se apague nuestro primer amor. Eso es lo que Jesucristo está enseñando en este pasaje. Y esto es lo que tenía la iglesia de Tiatira: su amor, su fe, su servicio, su paciencia, poco a poco fue disminuyendo, menguando en algunos, otra vez insisto, no todos, porque comenzaron a escuchar los mensajes o las enseñanzas de esta mujer Jezabel, que realmente no era una profetisa de Dios, era una profetisa satánica. Ahora, la iglesia de Tiatira, dijimos que Jesús los felicitó por su amor. A pesar de las dificultades, amaban a Dios. Y entonces, pero después fue decayendo. Hoy en día el hombre, ¿qué pasa? Cuando ve una situación difícil, lo primero que hace es dudar de Dios. Lo primero que hace el ser humano hoy en día, aun cuando a veces sucede en líderes de las iglesias, cuando viene una situación difícil, se alejan de la iglesia, se van de la iglesia, o se enojan con un hermano que les hizo una observación. En vez de decirle, gracias hermano, me hiciste una observación buena, a lo mejor estaba dando mal testimonio y con la observación que me dijiste voy a corregirme, la gente se enoja. Y entonces Dios dice, no, ámenme más que al principio. Si Dios te preguntara, ¿por qué ya no me amas como antes? ¿Ya no te hago feliz? ¿Ya no te estoy bendiciendo? ¿O qué pasa? En la iglesia de Tiatira tenía este problema. Comenzaron a darle lugar a falsos maestros. Repito, toleraba las enseñanzas, decía no pasa nada, al fin y al cabo amamos a Dios y aunque alguien venga, vamos a escucharlo a ver qué dice. Si se equivoca, pues a la otra ya no lo invitamos. Pero tal vez escuchaban que esta mujer hablaba bonito, lo seguían invitando, y esa es la invitación del Señor. Tengamos cuidado en estos tiempos finales, porque recordemos que nuestra serie de los miércoles es Jesucristo hablándole a su iglesia en los últimos tiempos. Que tengamos cuidado. Y después de que Dios les reclama, en este pasaje, Dios muestra su misericordia. ¿Cómo Dios muestra su misericordia aun cuando la iglesia comenzó a darle lugar a los falsos maestros? Aun cuando la iglesia comenzó a mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. Quiero que veamos dos cosas. Después de que Dios elogia a la iglesia, después de que Dios le reprocha a la iglesia lo que estaban haciendo, que estaba mal delante de Dios, Dios es tan bueno que quiero mostrarles dos cosas, cómo se manifiesta el amor de Dios. Para decirle, yo los sigo amando más que al principio, no como ustedes que han dejado su primer amor. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Número 1, Dios en su misericordia les da una oportunidad más. Les da una oportunidad más, dice la palabra del Señor. ¿Dónde encontramos eso? En el versículo número 21. Y dice, pues después del contexto, ustedes
comen cosas sacrificadas a los ídolos, piensan que no pasa nada, pero están en pecado. Y luego dice el 21, y le he dado tiempo para ¿qué cosa? Para que se arrepienta. Aquí está la oportunidad que Dios le da a su iglesia para que se arrepienta, para que dejen de hacer las cosas que el mundo ofrece. Y dice el versículo 21, pero no quiere arrepentirse de su fornicación espiritual. ¿Por qué? Porque para la iglesia de Tiatira en algunos ya era normal. No pasa nada si comemos cosas sacrificadas a los ídolos. Lo importante es que me llene. Lo importante es, y más, si es carne asada, no importa si se ora a los ídolos, lo importante es comer. Y esto podemos aplicarlo hoy día. Mucha gente puede decir, bueno, pues no me importa qué doctrina voy a escuchar en el internet, lo importante es que Dios me hable. Pero muchos no hablan palabra de Dios. Ese es el punto, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Y si nosotros podemos pensar, no pasa nada, al fin y al cabo yo creo en un Dios soberano, y aunque escuche, tal vez no están muy bien en su doctrina, pero yo sé en quién he creído. Si no haces nada, te vas a ir poco a poco mezclando con ellos y te vas a perder. Pero Dios les da una oportunidad a la iglesia de Tiatira, así como nosotros nos da una nueva oportunidad de que volvamos a amarle a Dios como al principio. Yo no sé si usted recuerda cómo comenzó su vida cristiana. Hay algunos hermanos cuando comienzan su vida cristiana no faltan los cultos ni entre semana. Puntualitos llegan ahí porque sienten el amor al Señor, sienten el gozo de servir, sienten el gozo de estar ahí puntualmente, incluso minutos mucho antes que comience un culto. Pero después se van enfriando, después comienzan a faltar y después desaparecen. Nosotros muchas veces nos sucede lo mismo. Tal vez alguien dirá, bueno, yo desde que me entregué a Cristo nunca he hecho eso. Sí, pero la pregunta es, ¿pero cómo le sirves? ¿Realmente cuando le cantas a Dios, le cantas con amor? Por eso comencé diciendo, ¿cómo vas a reflejar que amas a Dios y sigues amando a Dios? Incluso que lo amas más que al principio. No hay otra cosa más que reflejarlo con el amor al prójimo. Y entonces, la iglesia de Tiatira, después de haberle reconocido Jesús sus grandes logros espirituales, la iglesia tenía fallas. La iglesia se estaba induciendo a las cosas paganas. Poco a poco, esta mujer Jezabel los estaba induciendo a lo malo. Había un desorden espiritual. Había una mezcla entre Jesús, el Hijo de Dios, el Dios vivo y verdadero, el que merece ser alabado. Había una mezcla en el sentido espiritual con el Dios pagano de los cananeos, que es Baal. Por eso Jesús le dice a la iglesia, toleras lo que Jezabel enseña. Y si toleras es porque estás de acuerdo con lo que ella y sus profetas les dicen y lo están practicando. ¿Qué cosa? Comen cosas sacrificadas a los ídolos. Pero ¿saben qué? Conviértense nuevamente, arrepiéntense. Aquí está una oportunidad que Dios le da a su iglesia. ¿Cuál es esa mezcla espiritual que nosotros podemos tener hoy en día? En este tiempo de pandemia, la gente se nos ha dicho, quédense en casa. Y estando en casa a las 24 horas, yo sé que dedicas algunas horas para dormir, pero el mayor tiempo que estás despierto, que no sales de la casa, yo creo que tus quehaceres lo haces en unas horas. Y las demás horas, ¿qué estás haciendo? Amas a Dios. ¿Y qué estás haciendo en las demás horas? ¿Meditas en la palabra? ¿Oras? ¿O has dejado ese amor a Dios
y ahora te estás metiendo más cosas de lo que el internet, de lo que la televisión te está mostrando. Tal vez hay personas que se la pasan todo el día viendo las novelas y en vez de acudir a la palabra de Dios, que es para darnos fortaleza, se están llenando más de novelas y están diciendo, y voy a verlo mañana porque quedó muy buena la novela hoy, ¿verdad? Tal vez hemos dejado la palabra a un lado y nos hemos enfocado en otras cosas en estos tiempos de encierro en casa. Por eso hoy el Señor te da una oportunidad más. Eclesiastés capítulo número 3 dice, todo tiene su tiempo. Puedes ver la televisión, puedes estar en el internet, pero no olvides que si amas a Dios en este tiempo de encierro en casa o quédate en casa, es una oportunidad más que Dios te da para que te conectes con Él. La iglesia de Tiatira poco a poco fue dejando su amor por el Señor y comenzaron a amar más las cosas del mundo. Más las cosas del mundo. Alguien podrá decir hoy día, es que no tengo con qué entretenerme. Mejor empiezo a ver qué es lo que pasa en internet, vamos a estar invitando y vamos a estar haciendo cosas para que el tiempo se nos vaya rápido. Recordemos, hermanos, que tenemos un Dios celoso. ¿Por qué creen que en todas estas iglesias el Señor les dice, conozco tus obras, pero tengo unas pocas cosas que reclamarte? ¿Por qué creen que Dios dice eso? ¿Porque no tenía otra palabra que decir? No, porque es un Dios celoso, un Dios que nos conoce con qué intención nos acercamos a Él o en qué momento hemos dejado de acercarnos a Él. Por eso hay una oportunidad para la iglesia de hoy. Hermanos, si nosotros hemos dejado un poco o mucho el amor a nuestro Dios, hoy es la oportunidad. Porque el Señor dice, así como lo dije y lo mencioné el domingo en el sermón, aquella persona que no ama a su prójimo, dice, será condenado en el lago del eterno fuego. Así que ese es el tiempo y el Señor nos da una oportunidad para amar a Dios más que al principio. Hoy es el comienzo para comenzar de nuevo, porque Dios nos da esta oportunidad. En otras palabras, ¿qué es lo que el Señor pide? Fidelidad. Versículo número 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esta doctrina, ¿de quién? De Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Jesús dice, pero hay personas que siguen en mi iglesia de Tiatira, que siguen amándome, que siguen en fe, en servicio y la paciencia y las obras, los sigan practicando y la invitación, sigan siendo fieles. Por eso dice el 25, por lo que tenéis hasta ahorita. ¿Qué es lo que tenéis? Amor. ¿Qué es lo que tenéis? Fe, servicio, paciencia, servicio, obras. Dice, retenedlo hasta que yo venga. En otras palabras, manténganse fieles. No les daré más cargas, dice el Señor. Solamente síguenme amándome más que al principio. Retengan mi palabra hasta que yo regrese. Y esta es la invitación para la iglesia, hermanos, a que estemos firmes, porque hoy el Señor nos da una oportunidad más para volver a nuestro primer amor a Dios, para volver a nuestro amor al prójimo, perdonar, olvidar las ofensas. ¿Por qué? Porque esto es lo que Jezabel hace. Que recordemos el pasado, que mezclemos las cosas, que un día estemos bien con Dios o que hablemos bien de Dios, pero mis acciones van a reflejar lo que Jezabel, lo que el enemigo quiere que refleje.
Aquí está la fornicación espiritual. Muchas veces podemos de hablar otros pecados, pero muchas veces nosotros tenemos el pecado de la fornicación espiritual. Podemos decir, amo a Dios, levanto mis manos, pero mis acciones, mis palabras, mis gestos me van a mostrar que yo estoy siguiendo a Jezabel, estoy siguiendo a Satanás y he dejado a Dios. Porque el que no ama a Dios, dice la palabra, no ama a su hermano. Y entonces la invitación es: mantengámonos fieles al Señor. Y de esta manera encontramos algo muy importante. Una oportunidad más el Señor nos da para amarle a Él más que al principio. Y número 2, ¿qué encontramos para aquellos que Dios nos da una oportunidad más de amarlo, de servirle, de nuevamente ponernos a cuenta y nuevamente serle fieles? Número 2, encontramos una promesa de Dios para su iglesia. Miren, Dios es bueno, no solamente dice, te doy una oportunidad, que me ames más que al principio, que retengas lo que te he dado hasta que yo regrese. No para ahí la bendición de Dios. Dios dice, mira, te doy otra oportunidad más, pero aparte te doy una promesa. Miren la misericordia de Dios. Versículo número 28. ¿Cuál es esa promesa? Y les daré la estrella de la mañana. Hay una promesa de amplia recompensa para el creyente perseverante y victorioso. Hay un premio para los que están firmes. Hay una recompensa para aquellos que aman a Dios más que al principio. Y entonces vemos la misericordia, la bondad, la gracia de Jesucristo con sus siervos. Y entonces encontramos que Jesucristo reconoce que fallamos como iglesia, reconoce nuestra debilidad. Por eso nos habla y nos dice, te doy otra oportunidad, porque reconozco tu debilidad, reconozco que solo no vas a avanzar, te quiero ayudar. Y aparte de que te doy una oportunidad de que te arrepientas, te doy una promesa. En otras palabras, el Señor conoce que le fallamos. Aún así, Dios dice, no quiero que seas condenado. Quiero que te mantengas fiel a mí. Y aparte de la oportunidad que te doy una promesa. ¿Cuál es esa promesa de Cristo para su iglesia? ¿Cuál es ese premio? Dice la palabra del Señor, la estrella de la mañana. Es decir, y bueno, ¿quién es la estrella de la mañana? Allá en Apocalipsis, hermanos, capítulo número 22, nos enseña la escritura esto. 22, versículo número 16. Dice la palabra ahí en Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Miren, qué interesante. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesucristo mismo. ¿Y quién es Jesucristo mismo? El vencedor. ¿Vencedor de qué? El que venció a Satanás en la cruz del Calvario. El que fue victorioso. El que derramó su sangre por ti y por mí. Y al momento de que Jesucristo derrama su sangre, Jesucristo te perdonó. Jesucristo te justificó en la cruz del Calvario. Jesucristo te adoptó como su hijo. Jesucristo te dio la promesa de la salvación. Ahí dio su vida por ti y por mí. Y entonces Jesucristo dice, a mí te voy a dar esa recompensa. Yo te daré la recompensa. A mí mismo me daré a ti, para que resplandezcas en las demás
personas. Porque ¿qué hace una estrella? ¿Cuál es el trabajo de una estrella? Brillar, dar luz. Y Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y eso lo recordamos del miércoles pasado. Yo soy la luz del mundo. Y el que a mí viene no andará en tinieblas. Pero luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Se refiere a la iglesia. Y por eso dice, ¿cuál es el premio? La estrella de la mañana. Yo mismo, dice Jesús, estaré en ustedes para que ustedes brillen a las demás personas que no me conozcan, porque yo soy el resplandor perfecto, pero ustedes también quiero que resplandezcan. Juan capítulo 1, versículo 5, nuestro lema de la iglesia presbiteriana dice, la luz en las tinieblas que resplandece. A eso fuimos llamados. Y entonces Jesucristo está diciendo, ¿cuál es esa promesa? La estrella de la mañana, dice Jesucristo, yo mismo estaré en tu vida para que brilles a los demás. Por eso, amados hermanos, volvamos a nuestro primer amor. Más que al principio, amemos a Dios y eso que nos lleve a reflejar el amor al prójimo. Si tienes a alguien que te ha ofendido, si tienes raíz de amargura con una persona, hoy es el tiempo para que te arrepientas, porque Dios te ha llamado a ser luz, no te ha llamado a que te vean con malos ojos, a que te vean realmente como alguien que está estorbando sus vidas, o que una persona así de sencillo que hable mal de ti por tu conducta, y más si te llamas cristiano. De modo que reflejemos el resplandor de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros. Por eso el apóstol Pablo le invitó a los corintios, si ustedes recordarán, le dice, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Por eso la estrella de la mañana es aplicada en el Apocalipsis 22:16 como el Cristo mismo. Y entonces, donde quiera que vayamos, podemos nosotros alumbrar a otras personas. El pasaje termina diciendo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el pastor dice a las iglesias. ¿Así dice? No, lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántas de las veces dice, el pastor nos aventó piedras hoy, verdad? El hermano nos avientó piedresotas. No, no es el hermano, es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros a veces decimos, el pastor o el hermano me avientó piedras, es porque reconocemos que realmente estamos mal. Y no debemos de enojarnos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que nos habla. En vez de enojarnos, lo que tenemos que hacer es lo que nos dice la palabra en el versículo número 21. Arrepiéntense de esas malas obras, porque si no se arrepienten de sus malas conductas, vendré a ustedes, dice el versículo 23. Hermanos, para proclamar a la persona de Jesucristo y ser luz a otros, necesitamos amar a Dios más que al principio, servir a Dios más que al principio, ser fieles a Dios más que al principio. Y de esta manera, cuando el Señor nos llame a su presencia, le demos buenas cuentas, y no como este himno que nos invitó a reflexionar. Porque si este es un himno que viene basado en Romanos 10:14, ¿cómo creerán otras personas si nadie les predica? Es algo que está basado en la Escritura, porque Dios nos va a pedir cuentas. ¿A cuánto les hablaste? Y qué triste será cuando alguien esté a nuestro lado que diga, a mí nadie me habló de Cristo. Qué triste será cuando alguien de nosotros esté a nuestro lado, allá delante del trono blanco de Dios en el juicio final, diga, pues el que está aquí a mi lado, pues iba a la iglesia, pero sus acciones eran malas.
qué triste será. Y no solamente será triste escuchar, como dice este canto, alguien escucharemos decir, nunca me hablaron de Cristo, porque la estrofa 2 dice, oh, qué triste será que un alma inmortal no supo que vino a Jesucristo a salvarla. O tal vez sí supo, pero mis acciones lo llevaron realmente a desanimarse a entrar en una iglesia. Por eso, no esperes ya más, dice el himno. Ya no debes callar, ya no debes de dejar que tu testimonio esté guardado. Vuelve a Dios, porque una de las maneras, dijimos, de hablar a las personas y ser luz es a través de nuestro testimonio, a través de nuestra conducta. Porque qué triste será que escuchemos en el cielo, en el juicio final, que una o muchas personas digan, nunca me hablaron de Cristo. En esta hora, hermanos, para terminar, ¿a qué nivel te calificas de tu amor a Dios del 1 al 10? ¿En qué nivel está tu amor a Dios desde que comenzaste tu cristianismo hasta hoy? ¿Está en el nivel 9? ¿O has dejado de amar a Dios más que al principio? Hermanos, hoy es el tiempo de amar a Dios más que al principio. Esta es la hora donde podemos decirle al Señor, Señor, quiero amarte, quiero tener más fe, quiero servirte aún en medio de la pandemia, quiero ser más paciente ante las pruebas que me das más que al principio. Y entonces eso reflejará que amas a Dios, que adoras a Dios, que has entendido quién es el Hijo de Dios para tu vida, pero también has entendido que de esa manera vas a reflejar la luz a otras personas. ¿Dónde estarán muchos jóvenes de la iglesia ahorita? Y no estoy hablando de que están en otros lugares. ¿Dónde estará su corazón ahorita, muchos jóvenes, en este encierro, en este tiempo de quédate en casa? ¿Dónde estarán sus corazones? ¿En Dios? ¿O en las cosas del mundo? ¿O las cosas del mundo ya les invadió su corazón? Música, cosas, ¿verdad? No sé, artistas que escuchan muchos jóvenes, rock, reggaetón, que no le entienden para nada, música en inglés, pero ahí están. ¿Dónde está su amor a Dios? ¿Dónde estarán estas familias cristianas que se congregaban? ¿Dónde estará su corazón en estos momentos? ¿Seguirán con Dios? ¡Qué bueno! Pero si alguien se ha alejado de Dios y se está enfocando a otras cosas del mundo, Dios te dice, te doy una oportunidad hoy. Arrepiéntete y aparte te doy mi promesa de que yo vivo en ti para que seas luz. Pablo lo dijo de esta manera, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí para hacer luz a las demás personas. Bueno, hermanos, termino. Podemos decir que amamos a Dios, pero ese amor a Dios se refleja en nuestras acciones y no solamente en mis palabras decir que amo a Dios. El Señor nos convoca en esta hora de volver a nuestro primer amor, y esto requiere compromiso, esto requiere esfuerzo. Amemos al Señor, sirvamos al Señor, actuemos delante del Señor más que al principio, porque Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, nos seguirá amando hasta que Él venga y estemos en su gloria. Así que, hermanos, perseveremos en amor, vivamos creciendo en el amor a Dios y el amor al prójimo más que al principio, y un día estaremos disfrutando de la estrella de la mañana que es Jesucristo allá en el cielo por toda la eternidad. Preparémonos para la venida del Señor, para que un día estemos con Él, la estrella de la mañana, resplandeciendo juntos, y el Señor se gozará de su iglesia y dirá, entren
benditos de mi Padre, al gozo de su Señor. Amemos al Señor más que al principio, hermanos, y no dejes tu primer amor. Dios es amor, y el que no ama al prójimo, no ama a Dios. Refleja tu amor, refleja que amas a Dios más que al principio, trayendo nuevas cosas en tu corazón, este nuevo amor, nuevo servicio, nueva paciencia, pero sobre todo, reconcíliate con alguien en estos tiempos difíciles. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto, el Señor te dice, estarás conmigo para toda la eternidad. Entrega tu vida a Jesucristo hoy. Entrega tu alma, entrega todo tu ser. Y que este día sea un día donde tú vuelvas a decir hoy en esta tarde, Señor, quiero amarte más que al principio, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Oremos al Señor, hermanos, y vamos a terminar con la bendición del Señor, y que el Señor nos bendiga y nos guarde. Oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos diste en esta hora de poder reflexionar en tu palabra y hacernos ver que somos débiles. Nos hace recordar, Señor, que somos una iglesia que necesitamos de tu ayuda, que necesitamos de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque podemos recibir tu palabra con gozo, porque nos haces ver nuestras fallas, pero también nos muestras tu misericordia y nos muestras qué es lo que tú buscas de nosotros como iglesia, y que volvamos a amarte, volvamos a amar al prójimo más que al principio, porque somos llamados a ser luz y no somos llamados a ser estorbos en este mundo a las personas. Padre, perdona nuestros pecados, perdona si no hemos cumplido tu palabra, perdónanos, Señor, si te hemos dicho que te amamos, pero nuestras acciones reflejan que servimos a Jezabel, que es la representante de Satanás. Oh Dios, que cuando digamos que te amamos, realmente mostremos con nuestras acciones que te amamos, porque somos luz de este mundo. Padre, bendice a tu iglesia, y que en medio de esta pandemia, en medio de esta prueba que nos has dado, Señor, no permitas que tu iglesia siga, Señor, dejándote de amar. Al contrario, que hoy sea una oportunidad de amarte más que al principio, Padre. Quédate con nosotros y te pedimos, Señor, que te quedes con tu iglesia en el resto de este día. Y esta noche, si es tu voluntad, permítenos, Señor, darnos un descanso tranquilo. Líbranos de todo peligro y de todo mal, y que tus ángeles acampen alrededor de nuestros hogares. Y ahora, mis amados hermanas y hermanas, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la comunión y participación de su Santo y Divino Espíritu, sea con cada uno de ustedes, con sus familias, con los enfermos y con toda la iglesia que ama y espera con amor al Señor Jesucristo en su segunda venida. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, hermanas. Nos vemos, si Dios permite, el viernes a las 7 de la noche para seguir disfrutando del amor del Señor y poder de esta manera tener una nueva conexión con Dios, y sigamos con nuestros devocionales. Que el Señor les bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén.